las alteraciones estructurales lo que va a ocurrir son pérdida o ganancia de fragmentos cromosómicos o también intercambio de fragmentos cromosómicos. Por ejemplo, acá tenemos un cromosoma, en el izquierdo está normal, las bandas de los cromosomas están descritas en letras para verlos mejor, y en el cromosoma del lado derecho tenemos que ha perdido toda esta región, ¿no? ¿Okay? Lo que corresponde a esta región terminal, ¿no?, del cromosoma y tenemos la pérdida de un fragmento. Si estamos frente a una pérdida de un fragmento, esto se llama una deleción. Correcto. Acá en este caso, ¿qué sería? Duplicación. Tenemos el cromosoma normal, esto se ha vuelto a duplicar, entonces tendría que haber una duplicación. Las translocaciones es cuando hay un intercambio de fragmentos cromosómicos. Entonces acá se ha duplicado todo este material, tenemos lo que sería una duplicación. ¿Correcto? En ambos casos, ¿qué hay? Pérdida de material genético, ¿verdad? O ganancia de material genético. Acá hay pérdida y acá hay ganancia. ¿Correcto? ¿Estamos? Por lo tanto, esas dos alteraciones estarían equilibradas o desequilibradas. ¿Equilibradas o desequilibradas? Desequilibradas, ¿cierto? Correcto. Equilibrado es cuando no pierde material genético. Por ejemplo, acá, que tenemos este cromosoma con las bandas cromosómicas que son GFGH, ¿no es cierto? Hay un punto de quiebre a este nivel, un punto de quiebre a este nivel, y todo esto se invierte. Y entonces lo que está abajo está arriba, y lo que está arriba está. Entonces esa anomalía cromosómica, ¿qué cosa es? Una inversión. ¿Correcto? Aquí ese sería un rearreglo equilibrado o desequilibrado. Equilibrado porque no ha perdido material genético. Por lo menos, desde el punto de vista cromosómico, aparentemente no. Aquí tenemos dos cromosomas, uno de color naranja y otro de color amarillo. Hay un punto de quiebre aquí, hay un punto de quiebre acá, y estos fragmentos se intercambian. Entonces vemos que el amarillo está acá ahora y el naranja aquí. Este intercambio de fragmentos cromosómicos sería una translocación. Lo que se llama una translocación recíproca, ¿no? En esta translocación recíproca estamos hablando de que sería un desorden equilibrado o desequilibrado. Equilibrado, pues solo un intercambio. El genoma sigue teniendo la misma cantidad de genes, ¿verdad? Solo que ha ocurrido un intercambio de material genético. Por eso el motivo es que algunos autores, ustedes van a revisar en alguna literatura o van a ver en algunos libros, que las alteraciones cromosómicas lo clasifican en numéricas y en estructurales. Y las alteraciones estructurales pueden ser equilibradas o desequilibradas. Solo que hay algunos citogenetistas un poco caprichositos, como en todos sitios hay los caprichositos, que no les gusta el término equilibrado o desequilibrado, ¿no? Prefieren utilizar el término balanceado y desbalanceado. Entonces dicen alteraciones cromosómicas balanceadas y alteraciones cromosómicas desbalanceadas. Pero es lo mismo, ¿verdad? Las alteraciones balanceadas serían X y las desbalanceadas, como por ejemplo una alteración cromosómica desequilibrada, y hemos dicho que es una deleción, ¿cierto? Porque en la deleción lo que va a ocurrir es básicamente una pérdida de material genético. Ahora, las deleciones son de dos tipos. Una deleción de tipo terminal, como estamos viendo acá, por ejemplo, porque en este cromosoma se está perdiendo la parte terminal de qué brazo, el brazo corto, ¿ok? Pero puede haber una deleción de tipo intersticial. Una deleción intersticial que está ocurriendo, dos puntos de quiebre y se pierde un fragmento y no se afectan las partes terminales, ¿correcto? Entonces la deleción puede ser terminal o una deleción de tipo intersticial o intercalar, que significa lo mismo. ¿Qué ocurre entonces con una deleción? Hay un punto de quiebre, ese punto de quiebre hace que se pierda, ya sea la parte terminal o una parte intersticial de los brazos cortos o largos de los cromosomas. Como hay una deleción, hay una pérdida de un fragmento cromosómico, y al haber pérdida de los fragmentos cromosómicos hay pérdida de información genética. ¿Okay? Como hay pérdida de genes, obviamente va a producir un fenotipo, o sea, va a haber una característica o manifestación clínica. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de una deleción? Depende del fragmento lesionado y depende del cromosoma que sea delecionado, ¿correcto? Entonces,
pueden producir deleciones de cualquiera de los 23 pares de cromosomas y las características clínicas van a depender del fragmento lesionado en determinado cromosoma. Eso quiere decir que una delesión del brazo corto, el cromosoma número 4, genera una sintomatología que es distinta a la delesión del brazo corto, el cromosoma 5. ¿Okay? Entonces van a ver fenotipos que son diferentes. Los fenotipos no son iguales porque las pérdidas de los genes son diferentes. La mayoría de estas deleciones se originan porque hay fallas durante la meiosis, durante el progenitor, en el momento básicamente donde se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Entonces, en estos cromosomas homólogos que deberían de estar correctamente apareados, hay una falla en el proceso de apareamiento, hay un crossing over que es desigual, y este crossing over desigual va a generar o una duplicación o una delesión. En estos casos, por ejemplo, las duplicaciones no progresan y lo que progresan sería una delesión y entonces tenemos nosotros las deleciones. Ahora, otra cosa que hemos comentado es que si la delesión, la pérdida del fragmento, tiene más de 5 megabases, yo lo puedo ver con citogenética convencional, lo podemos ver en un cultivo como estamos haciendo en la práctica, ¿verdad? Pero si es que, por ejemplo, la delesión es por debajo de 5 megabases, 4 o 3, por ahí, o alrededor de 5, la alta resolución me puede ayudar. Pero la alta resolución es muy subjetiva, bastante subjetiva, ¿correcto? Y entonces muchas veces eso habría que confirmarlo ¿con qué? Con el FISH. El FISH también tiene su rango de sensibilidad. Yo puedo hacer el FISH para detectar, por ejemplo, de lesiones que sean de 3, 4, 7, 8 megabases, de 1 megabase, de 100 kilobases, pero cuando ya es por debajo de más o menos 100 kilobases o 1000 kilobases ya no lo puedo identificar. Entonces, cuando es la mutación de un gen o la delesión de fragmentos más pequeños, ya no puedo con el FISH poderlos detectar, ¿correcto? Y en ese momento sería bueno, si la microdelesión es muy pequeña o el rearreglo involucra fragmentos muy pequeños, obviamente salen en auxilio ¿quién? Los microarrays o los microarrays, ¿correcto? Vamos. Ahora, ya si la cosa es a nivel molecular, a nivel de una base por otra, queremos saber la secuencia de las bases, obviamente ya vienen las técnicas de biología molecular, ¿no es cierto? Como por ejemplo, secuenciación genómica, cualquiera. Bueno, entonces es importante que si el fragmento tiene, por ejemplo, 5 megabases y se delesiona toda esta región que tiene 5 megabases en el brazo corto del cromosoma 17, yo lo puedo observar. Y esta delesión, por ejemplo, de esta región del cromosoma 17, brazo corto, región 1, banda 1, produce un síndrome que se llama el síndrome de Smith-Magenis. ¿Okay? Entonces, en cambio, si yo tuviera una delesión en el brazo corto, región 1, banda 2, en el cromosoma 17, el fragmento, ¿qué tamaño tiene? 1.5. ¿Lo podría ver con citogenética convencional? No, tendría que hacer uso de FISH, ¿cierto? FISH podría haber esta microdelesión, ¿correcto? Si yo demuestro esta microdelesión, entonces probablemente este paciente va a tener un síndrome que se llama el Charcot-Marie-Tooth. Entonces tendría el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Entonces, las deleciones pueden ocurrir en cualquiera de los cromosomas. Muchas de estas deleciones tienen nombre de algún síndrome, pero muchos de ellos no tienen nombre propio, ¿correcto? Lo van a encontrar solo como una delesión. Y estos dos ejemplos sí tienen nombre propio. Delesión del brazo corto en la región 1, banda 1 del cromosoma número 17 produce el síndrome de Smith-Magenis, pero la delesión en el brazo corto, región 1-2 del cromosoma 17 produce el síndrome de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. Tienen nombre propio. Hay otros que no tienen nombre propio. Por ejemplo, la delesión del brazo corto del cromosoma número 4 que produce el síndrome de Wolf. Y la delesión del cromosoma 5 del brazo corto produce el síndrome de Maugiro-Del. En estos dos síndromes, la delesión sí se puede ver, uno lo puede observar. Y entonces, como uno puede observar la delesión, ahí uno puede saber qué alteraciones pueden ocurrir, ¿correcto? Estas deleciones son relativamente frecuentes.
Por ejemplo, las deleciones autosómicas tienen una incidencia de 1 cada 7.000 recién nacidos vivos. De cada 7.000 personas que nacen, uno va a presentar una deleción. ¿Estamos? ¿Okay? Bien, ahora, de estas deleciones hemos dicho que hay dos tipos, la deleción terminal y la deleción intersticial. Por ejemplo, en este caso, de la deleción terminal, lo que ocurre es un solo punto de quiebre. Se rompe aquí y se pierde el brazo corto de este cromosoma. Una deleción terminal también podría ocurrir aquí, se rompe acá y se pierde el brazo largo de este cromosoma. ¿Correcto? Pero solo hay un solo punto de quiebre y se pierde el fragmento terminal, sea del brazo corto o sea del brazo largo. Fíjense acá, tenemos el cromosoma 4, normal, y aquí claramente se ve que en este cromosoma hay una pérdida de qué parte, del brazo corto, ¿no? Entonces en este caso sabemos qué región es, brazo corto, ¿qué región? 1, ¿Y qué banda? 5, Tienen que aprender a leer esto, acuérdense, ¿eh? Región y banda. Brazo corto, de lesión, el cromosoma 4, brazo corto, región 1, banda 5. ¿Correcto? Y esto produce un síndrome que se conoce con el nombre de un síndrome de Wolff-Hirschhorn. Entonces, si yo les digo en el examen, paciente con el síndrome, paciente varón con síndrome de Wolff-Hirschhorn, escriba usted su cariotipo. Entonces tendría que escribir su cariotipo. ¿Cuál sería el cariotipo de este paciente? A ver, 40 y ¿cuántos cromosomas? 46, ¿qué más? Coma, XY, no se olviden de la coma, ¿okay? Luego la coma que viene aquí, el símbolo de la alteración, de lesión, entre paréntesis, cromosoma 4, ¿qué más? Brazo corto, región 1, banda. ¿Okay? Y esto sería el cariotipo de un varón con síndrome de Wolff, ¿correcto? ¿Estamos? Bien, y de esa manera escribiríamos el cariotipo de una deleción. Son deleciones terminales que al final lo que va a ocurrir es que se pierde un fragmento. ¿Qué pasa con este fragmento? Se pierde, o sea, no se va a pasar en la siguiente generación de las células. ¿Por qué no se van a segregar en las siguientes células? ¿Dónde se segregan en las siguientes células? Porque al haber una pérdida, este fragmento cromosómico tiene centrómero o no. ¿Ah? También estamos pensando ya que empieza su semana tecno. A ver, ¿qué pasa con el fragmento que yo tengo aquí? El fragmento que se ha sacado de acá. Se pierde. ¿Y por qué se va a perder? Porque no se segrega a las siguientes células. ¿por qué se pierde? ¿Por qué? Porque es un fragmento acéntrico. Acuérdense ustedes que los cromosomas, para que puedan segregarse en las siguientes células de generación en generación, ¿qué tienen que tener? Centrómero. Si no tienen centrómero, se pierden. Entonces, si usted dice, pero ¿y por qué se pierde? Se pierde porque cuando esta célula se divida, ese fragmento se va a eliminar, se va a degradar. No va a pasar a las siguientes generaciones. Y si no pasa a las siguientes generaciones, ¿eso se puede heredar? Vamos. ¿Se entiende? Entonces, las deleciones muchas veces no son heredables. Por eso que muchas de las alteraciones cromosómicas o las alteraciones cromosómicas no son heredables. El resultado, obviamente, es un cromosoma mucho más corto de lo normal, que le faltan genes, hay ausencia de telómeros, y esto, obviamente, produce una sintomatología, un cuadro clínico que puede estar inclusive involucrado con la supervivencia del individuo. Acá tenemos otro ejemplo para recordar el sistema de nomenclatura cromosómica, ¿no? Acá tenemos lo que hemos descrito, la deleción del brazo, el cromosoma 4, el brazo corto en la región 1 banda, en la banda 5, ¿cierto? Esa sería la fórmula simplificada, ¿tá? ¿Por qué la fórmula simplificada? Porque hay una fórmula que se utiliza en la actualidad, que es la fórmula global, perdón, la fórmula desarrollada. La fórmula simplificada es la fórmula global. Y ahí ahora se describe lo que es una fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada se utiliza ¿por qué? Porque hay la tendencia en esos últimos 10 años, que en la mayoría de los artículos o de los libros
ya no pongan los dibujitos. ¿Ok? Entonces antes ponían los dibujitos con esta fórmula y uno iba al dibujo y podía saber lo que pasa. Ahora no. Ahora ya no colocan los dibujos y ponen la fórmula desarrollada. Y con la fórmula desarrollada ya uno sabe qué es lo que está pasando en el esquema. ¿Entiende? ¿Cómo sería la fórmula desarrollada en este caso? Colocamos el número total de cromosomas, 46, la coma, los cromosomas sexuales, coma, la alteración cromosómica, la deleción, el cromosoma afectado, que es 4, y entre paréntesis, en la fórmula global o desarrollada, ya no colocamos lo que es el brazo corto, ni la región ni la banda. ¿Okay? ¿Qué es lo que colocamos? Describimos el cromosoma anormal. Entonces, este cromosoma anormal lo describimos. ¿Desde dónde empieza este cromosoma? Desde este punto de quiebre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como aparece aquí el punto de quiebre, aparece 2 puntos P15, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Hasta dónde? Para utilizar hasta, le ponemos lo que es la flecha. Hasta el centrómero. ¿Correcto? Y desde el centrómero continúa hasta dónde? Hasta la parte terminal. ¿No es cierto? Que sería hasta la parte que le llamamos útero. Hasta la parte terminal del brazo largo. ¿Correcto? Entonces, esta sería la fórmula desarrollada. Hay inclusive algunas modificaciones que se han hecho en los últimos manuales, en la que inclusive ya no utilizan el centrómero, sino se irían de frente desde punto de quiebre en P15, una sola flecha hasta útero. ¿Ok? Y obvian lo que es la parte del centrómero. Entonces estoy haciendo ahí con el centrómero para que más o menos se vayan orientando un poquito. Y esa sería la nomenclatura, en este caso de una deleción terminal. Hay muchos síndromes, como el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que acabamos de poner el cariotipo, del síndrome de Guillain-Barré, del síndrome de Grouchy, del síndrome de Fayot-Vargas-Pepos, del síndrome de deleción del 1p36, del síndrome de Smith-Magenis, o sea, de diferentes síndromes en las cuales se produce por deleción terminal. ¿Correcto? Tarea para la casa, encuentren los cariotipos de estos síndromes. ¿Ah? Acá tenemos el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que ya hemos descrito, que hay una deleción en el brazo corto del cromosoma número 4, en la región 1, banda 6 o banda 3, y son niños que tienen todas estas características clínicas. Cuando se pierde ese fragmento terminal del brazo corto del cromosoma 4, ¿no es cierto?, van a afectarse una serie de una serie de genes. Hay 3 genes críticos que están relacionados con la región crítica del síndrome de Wolff-Hirschhorn, que se llaman el WHSC1, el de tipo 2, y el M1, que es un tipo de región de unión al ADN, que es tipo de leucina CIPER, o sea, anillos de leucina, que es una proteína transmembrana, y esto de aquí tiene que ver, por ejemplo, con las características clínicas, ¿no? Y acá se ve las fotitos de esta niña cómo nace y cómo van acentuándose sus características fenotípicas. Todas estas niñas tienen la misma característica, ¿no? Esta es la secuencia de aquí, esta es la secuencia de aquí, de esta niña de aquí y de esta niña, ¿correcto? Tienen el mismo fenotipo, tienen las mismas características fenotípicas: microcefalia, simetría craneal, hipertelorismo, coloboma bilateral, retromnate, etc. ¿Estamos? Entonces, obviamente son niños, como yo les decía en alguna clase, cuando sospechamos de una anomalía cromosómica, cuando tiene una sola característica clínica o cuando tiene muchas manifestaciones clínicas. Muchas, ¿verdad? Cuando tiene varias malformaciones congénitas. Mírenme, entonces, si nace un niño con microcefalia, simetría facial, hipertelorismo, retromnate, con cardiopatía, etc., se tiene que hacer necesariamente un cariotipo, para descartar cualquier anomalía cromosómica. Ahí está el síndrome de Guillain-Barré, y igual también
correcto, que tiene unas características clínicas manifiestas, se le llama el síndrome del maullido del gato porque hay una hipoplasia laringia, correcto, y por eso tiene un llanto igualito que la de un gato. Lloran estos niños parece que estuviera llorando un gato. Y tienen manifestaciones clínicas como microcefalia, cara redondeada, microangatia, tienen los ojos separados o hipertelorismo, retardo mental severo, cardiopatía congénita, y esas son las características de este niño, por ejemplo, con lesión del brazo corto del cromosoma 5, ¿ya? Con el síndrome de Cleveland. Bien, tomemos como ejemplo este síndrome de Cleveland para describir, por ejemplo, algo interesante. El cariotipo en este caso del síndrome de Cleveland, si tomamos como base, que es en el brazo corto, región 1, banda 5, subbanda 2, su cariotipo, ¿cómo sería? De este niño. 46 Selección 5 brazo P. Brazo corto, región 1, banda 5, subbanda. Esa sería la fórmula simplificada, ¿verdad? ¿Y su fórmula desarrollada cómo sería? 46, hasta ahí se escribe igual, y ahora describe el nuevo cromosoma, ¿no es cierto? Los dos puntos de quiebre, y el punto 2, hasta el centrómero, y el centrómero ¿hasta dónde? Hasta el Q. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula desarrollada de este paciente, ¿no? Ahora, tenemos también otro tipo de lesión, que son las lesiones de tipo intercalar o intersticial. En la lesión intercalar o la lesión intersticial, ¿cuántos puntos de quiebre tienen que ocurrir para que se pierda el fragmento? 2, ¿no es cierto? Porque si se pierde uno, se queda sería una terminal. Tendrían que haber 2 para que se pierda todo un segmento. Si se va a perder un fragmento, tiene que cortarse arriba y abajo. ¿Estamos? Entonces tenemos acá el cromosoma, hay un punto de quiebre, otro punto de quiebre y se pierde el fragmento F. Entonces hay una lesión que es intersticial o intercalar. En este caso el brazo largo. Por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 16. ¿Sí? Y en este cromosoma 16 hay un punto de quiebre aquí, un punto de quiebre acá, y se pierde todo este fragmento. Entonces tenemos un cromosoma 16 con una lesión, mucho más pequeña que el anterior. ¿Cómo sería el cariotipo de este paciente? Y lo vamos a hacer un poquito más interesante. Supongamos que este paciente, más interesante pero fácil. Supongamos que este paciente es una mujer con síndrome de Down. Y tiene esta lesión intersticial. ¿Cómo escribo el cariotipo? ¿Cuántos cromosomas en total? 47. Coma, ¿qué más? XX, ¿qué más? Coma, ¿qué más? Primero viene la alteración cromosómica, más 21, luego viene una coma, luego viene la alteración estructural, la lesión de mi cromosoma 16, y luego el punto de quiebre que sería en dónde? Q1, 3 y Q, región 2, banda 2. ¿Estamos? Sí. Ese sería el cariotipo. Entonces, de una mujer con síndrome de Down que además presenta esta lesión. ¿Cómo sería su fórmula desarrollada? 47, XX, más 21, la lesión del cromosoma 16, y de ahí describimos el nuevo cromosoma. Este nuevo cromosoma, ¿en dónde empieza? ¿Tendría que ponerle 2 puntos? No. ¿Le pongo qué cosa? centro. Empieza en el brazo corto, en la región terminal, en Peter. Desde ahí continúa igualito ¿hasta dónde? Centrómero. Hasta el centrómero. ¿Y el centrómero continúa hasta dónde? Sí. Hasta Continúa igual hasta Q1, 3. ¿Y ahí qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido ahí? Ahí se ha roto, ¿no es cierto?
2 puntos. Si roto, si ha roto estoy acá y se ha pegado, ¿no es cierto? Si se hubiera roto, solamente se hubiera roto sería un punto de quiebre. Pero como se ha soldado, tiene que haber 4. 4 puntos. ¿Y con quién se ha soldado? Con el Con el Q2. ¿Y de ahí hasta dónde voy? hasta Q terminal. Escribimos el cromosoma siempre de arriba hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien. Entonces, de esta manera tenemos acá una deleción intercalar intersticial de cromosoma 16 y cómo se escribe la alteración. Estas deleciones intersticiales, ¿por qué se ocurren o por qué van a ocurrir? Porque hay una sinapsis entre un cromosoma que no está emparejado normal, hay un entrecruzamiento anormal también, se forma entre los cromosomas normales una especie de bucle o una especie de lazo, y este bucle o lazo va a ser que se va a romper, se va a fragmentar, y entonces se pierde toda esta parte de la región que está dentro o comprendida dentro de este lazo o dentro de este lugar. Pero no está afectando ni la parte terminal de cada cromosoma, sino la parte intersticial, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este caso en la que hay una deleción del cromosoma 5 en el brazo corto, región 1, banda 3, y en el brazo corto, región 1, banda 4. O sea, se ha perdido esta parte de aquí, la parte intersticial, ¿correcto? Del brazo corto. Esta sería la fórmula cromosómica de este caso. Si lo queremos hacer más interesante, de repente este es un paciente con síndrome de Klinefelter. ¿Okay? ¿Cómo sería su fórmula cromosómica si fuera un síndrome de Klinefelter? 47, ¿qué más? ¿De lesión de qué cromosoma? Del 5, ¿verdad? Y la lesión está involucrando al brazo corto, región 1, banda 3, el brazo corto, región 1, banda 4, si no me equivoco, la banda 4. ¿Sí? Esa sería la fórmula si es que estamos frente a un paciente con síndrome de Klinefelter y tiene esta lesión. ¿Está claro? ¿Sí? Pero esa es la fórmula global o simplificada. La fórmula desarrollada, ¿cuál sería? 47, XXI, deleción del cromosoma 5, y ahí describo el nuevo cromosoma. ¿El nuevo cromosoma en dónde empieza? En PTL, y ahí continúa hasta dónde? Hasta el centrómero, continúa sin ningún problema. Ahí continúa hasta el P. P13. 1,3, y ya ha ocurrido aquí qué cosa, el punto de quiebre soldadura con el P, y del P14 continúa hasta dónde, y del centrómero hasta terminal. De esa manera tenemos la estructura de la fórmula cromosómica de estas deleciones, que son deleciones de tipo intercalar o intersticial. Acá tenemos una imagen como se observa la deleción intersticial, siempre hay 2 puntos de quiebre, y aquí tenemos una deleción intersticial del cromosoma 15. ¿Ya? Miren, ve, acá tengo yo el cromosoma 15 normal, acá hay el